En esta oportunidad hablaremos sobre las medidas de posición porcentual y de dispersión. Nuestro grupo está conformado por Camilo Vaquero, Erika Moreno, Camila Parra y Jarod Rodríguez. Medidas de posición porcentual. Son aquellos valores que indican qué lugar ocupa un dato dentro de un conjunto de valores de la muestra. Cuando la distribución está constituida por un número grande de intervalos o en marcas de clase, haciéndose necesario calcular un promedio sobre una parte de ella. En estos casos, la distribución puede ser distribuida en 4, en 10 o en 100 partes. Cuartiles. Son los tres valores de la variable que dividen un conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales. Como lo muestra la imagen, los cuartiles son representados por Q1, Q2 y Q3, que dividen la variable en 4 partes iguales, es decir, en 25% cada uno. Los deciles son los 9 valores que indican la serie de datos en 10 partes iguales, representado en la imagen, 10%, 20% y así sucesivamente. Percentiles son los 99 valores que dividen la serie de datos en 100 partes iguales, es decir, P1, P2, P3, así sucesivamente hasta llegar a P99. Para entender un poco mejor esto de las medidas de posición porcentual, vamos a ver algunos ejemplos. El primero es para datos no agrupados. En este utilizamos la siguiente fórmula dependiendo de si el número, es decir, el resultado es par o impar. Entonces, para los pares utilizamos la siguiente fórmula. En esta tenemos estas variables y aquí nos especifican qué significa cada una de ellas. J es el número del porcentil que se desea terminar. Entonces intercambiamos aquí J, que sería el porcentil 60, y aquí, que también sería una J, también iría 60. K es el 4, el 10 o el 100, de acuerdo a la base del porcentil que se desea calcular. Eso quiere decir que si es cuartil sería 4, si es decil sería 10 y si es percentil sería 100, como anteriormente se explicó. Vamos a calcular el percentil, que se define con P, y pues es el 100 partes. N es el número total de datos. Tenemos que hay 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente hay 14 datos. Entonces ponemos aquí el 14. Esta operación nos da un resultado de 8,4, lo que quiere decir que nuestro percentil 60 probablemente se va a encontrar en la posición 8, pero es un número decimal, lo que quiere decir que también puede encontrarse en la posición número 9. Para entender un poco mejor o exactamente qué valor debe ir allí, se va a utilizar la siguiente fórmula. En esta fórmula vamos a poner el 14 siendo la posición número 8, entre paréntesis la posición número 9 menos la posición número 8, que sería 15 menos 14, por 0,4. Este 0,4 quiere decir que aquí sobra 0,4 números para pues poder identificarlo. Este resultado nos da 14,4, es decir que P60, el percentil número 60, está ubicado en la posición 14,4, por aquí en el medio de estos dos. También tenemos para datos no agrupados, pero impares. Para los impares se utiliza una fórmula diferente. En esta, lo único que cambia es que el número de datos debe ir sumado con 1. Aquí cambiamos un poco los datos, ya que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, tenemos 15 datos. Entonces, procedemos a cambiar valores. También hablaremos del percentil 60. Entonces, 60 y 60, tenemos que hay 15 números, o sea, 15 datos. El 15, como la fórmula nos indica, tendremos que sumarle 1 y la K sigue siendo 100. Este resultado nos da 9,6. Volviendo a lo anterior, también nos da un número decimal. Entonces puede estar entre la posición 9, que sería 14,
pero también podríamos encontrarlo en la posición 10, que sería 16. También tendremos que calcularlo siguiendo la fórmula anterior, que sería la posición 9, siendo 14, entre paréntesis posición 10 menos posición 9, que sería 16 menos 14. Esto multiplicado por 0,6, como anteriormente se nombró, el resultado sobrante de 9, y esto nos da un resultado de 15,2, es decir que el percentil 60 se encuentra ubicado en la posición 15,2, por aquí en el medio. Para datos agrupados también es una operación o fórmula diferente. En esta tenemos muchísimos más valores o más interrogantes pues a calcular. Entonces, aquí utilizamos esta tabla en la que tenemos algunos valores, ya que ya agrupamos todos los datos en esta tablita y calculamos varios aspectos. Entonces, tenemos LI, que significa límite inferior del cuartil, decil o percentil. J, como anteriormente ya lo sabemos, es el número del porcentil. K es el 10, el 4 o el 100, de acuerdo a la base. N, el número total de datos. Pero tenemos unas nuevas variables. FI. FI es la frecuencia absoluta de la clase a la cual pertenece. Aquí tenemos la frecuencia absoluta. FI menos 1 es la frecuencia acumulada de la clase anterior. Es decir, la frecuencia acumulada, pero la anterior. Más adelante se explicará específicamente. Y C es el intervalo de clase. Entonces intercambiamos valores. En primer lugar vamos a calcular esta fórmula pequeñita, J por N sobre K, donde J es 60, ya que es el porcentil que vamos a calcular. 24 es el número de datos que tenemos. Sobre 100, aquí ya dijimos que vamos a calcular el percentil. Esto nos da un total de 14,4. Este 14,4 lo vamos a encontrar por aquí, en la frecuencia acumulada. ¿Cómo lo definimos? No podemos poner 14 porque estamos discriminando este 0,4. Entonces tenemos que ir al siguiente, que sería el 18. Por último tendremos esta fórmula, que sería percentil 60 igual a LI, que es el límite inferior del cuartil, decil o percentil, lo que quiere decir que sería 10,5, ya que es el intervalo inferior, más este 14,4 que sale de esta operación, que ya calculamos, menos 14, este siendo F y menos 1, lo que quiere decir frecuencia acumulada anterior. La frecuencia acumulada de la clase anterior, tenemos el 18, entonces la anterior sería el 14. Sobre 4, 4 es FI, que es frecuencia absoluta, y este 4 está por aquí. Tenemos que el 0,8 equivale a la resta de 11,3 menos 10,5. Específicamente tenemos que este intervalo, bueno, cada intervalo en esta tabla es de 0,8 de amplitud. El resultado sería 10,58. Así que el percentil 60 se encuentra en la posición 10,58 de los datos. Bueno, acá explicaremos un ejemplo sobre medidas de dispersión para datos no agrupados y explicaremos cómo hallar la variación, desviación estándar y coeficiente de variación. El ejemplo dice lo siguiente: se realizó una observación a 15 estudiantes sobre su estatura y se obtuvieron los siguientes datos ya ordenados. Acá lo podemos ver. Primero que todo hallaremos el rango. ¿Cómo hallamos el rango?
Cogeremos nuestro último dato, que sería 1,67, tenemos acá, y lo vamos a restar con nuestro primer dato, que es 1,51. Hacemos esta operación y como resultado obtendremos 0,16. Ahí ya hallamos el rango. Para hallar nuestros siguientes conceptos necesitaremos construir una tabla como la siguiente, en donde ya tenemos ordenados nuestros datos y la sumatoria de todo. Bueno, ¿cómo hallamos la varianza? La varianza es representada por la letra S a la 2. La fórmula de la varianza nos dice que es la suma de los cuadrados de las diferencias de los datos con relación a su media aritmética, es decir, la fórmula que tenemos acá, dividida entre el tamaño de la muestra menos 1. Como podemos ver acá la fórmula, tenemos la sumatoria. Entonces este resultado lo colocamos acá y dice que esta es dividida entre el tamaño de la muestra menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque este ejemplo es muestra y no es población. Entonces, por esta razón, cogemos los 15 datos menos 1, o sea, 14. Esto nos daría 0,0079. Así hallamos la varianza. Ahora hallaremos la desviación estándar. La desviación estándar es representada por la letra S. Antes de explicar la desviación estándar, debemos recordar que las unidades de la varianza son cuadradas. Por esta razón no puede ser comparada con la media aritmética. Debido a esto, existe la desviación estándar, que se define como la raíz cuadrada de la varianza. Teniendo en cuenta esto, cogeremos el resultado de la varianza, le sacaremos la raíz cuadrada y esto nos dará el resultado, 0,0888, y así obtendremos la desviación estándar. Ahora explicaremos nuestro último concepto, que es coeficiente de variación. Coeficiente de variación es una medida relativa a la variación. Mide la dispersión de los datos con respecto de su medida. Se caracteriza porque su resultado se expresa en porcentaje. Bueno, ¿cómo hallamos el coeficiente de variación? Cogeremos nuestro último resultado de la desviación estándar y este va a ser dividido por nuestro promedio de datos, que es 1,5833. Esto nos da como resultado 0,0560, pero como el coeficiente de variación es expresado en porcentaje, lo multiplicamos por 100 y nos dará 5,60%. Y así de esta manera hallamos rango, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Bueno, de estos resultados podemos concluir que la máxima diferencia de estaturas entre los estudiantes es de 16 centímetros. Esto como lo sacamos del resultado del rango. Otra conclusión podría ser: las estaturas de los estudiantes se desvían en promedio 8,88 centímetros de su media, equivalente a 0,0888 metros. Y nuestra última conclusión podría ser: las estaturas varían 5,60% a su media. Esto lo sacamos de donde el coeficiente de variación. Medidas de dispersión en datos agrupados. Para esto tenemos el ejemplo de la encuesta de 75 personas y tendremos que calcular las medidas de dispersión para datos agrupados. Para esto tenemos que hallar, primero es la media. La media se halla con la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia absoluta dividido entre el número de datos. El número de datos es 75. Cuando ya tengamos la media, podemos hallar la marca de clase menos la media. Esto para poderse hallar es
se resta la marca de clase con la media. Entonces sería 21 menos 38.7 y esto nos daría como resultado menos 17.7. Así haremos con la otra. 32 menos 38.7 nos dan como resultado menos 6.7. Y así sucesivamente con lo siguiente, con el resto de los datos que nos corresponden. Para hallar la marca de clase menos la media al cuadrado, solamente tendríamos que poner el menos 17.7 al cuadrado y esto nos da como resultado 313.29. Y así sucesivamente con el otro resultado. Menos 6.7 al cuadrado nos da como resultado 44.89. Y así sucesivamente con los siguientes datos. Para hallar la media, la marca de clase menos la media al cuadrado, se le suma la frecuencia absoluta. Para esto sería poner 313.9 por la frecuencia absoluta que es 14. Entonces, este nos da como resultado 4.386,06. Y así sucesivamente. Entonces, 32 por 44.89 nos da como resultado 1.436,48. Cuando ya tengamos los resultados de toda la tabla, hacemos la sumatoria y que esta nos da 16.751,55. Cuando ya tengamos la tabla resuelta, ya podemos hallar el rango. El rango es la diferencia entre el límite real superior de la última clase, que es 81, y el límite real inferior de la primera, que es 16. Entonces, esto sería 81 menos 16, nos da como resultado 65. La variancia es la sumatoria de los datos de esta casilla dividido en el número de datos menos 1. El número de datos es 75 y le restamos 1 y nos da como resultado 74. Esto lo dividimos y nos da 226,37. La desviación estándar es lo mismo que la variancia, pero a raíz cuadrada. Entonces se pone el resultado de la sumatoria dividido en 74 del número de datos y esto nos da como resultado 15,045. El coeficiente de variación es el resultado de la desviación estándar dividido en la media. Entonces, el resultado que nos dio es 15,045 dividido en la media, que es 38,7. Eso lo multiplicamos por 100% y nos da como resultado el 0,388. Entonces nos quedaría como que el rango es la máxima diferencia entre la encuesta de las personas que fueron de 65. La desviación estándar es la encuesta de tales personas que se desvían en un promedio del 15,045%. Y la coeficiente de variación es la encuesta que varía del 0,38% con respecto a la media. Y así se halla las medidas de dispersión en datos agrupados.